Si sientes que trabajas, te esfuerzas, pero sigues en el mismo sitio, esto no es casualidad. Es una señal de que hay algo que aún no estás viendo. Este contenido no es para quien busca motivación rápida ni frases bonitas para sentirse mejor durante 5 minutos. Es para quien ya está cansado de empezar con ilusión y abandonar en silencio. Para quien sabe que el problema no es la falta de información, sino la falta de dirección, constancia y criterio. La mayoría de las personas no fracasan por falta de inteligencia, ni por mala suerte. Fracasan porque repiten los mismos hábitos esperando resultados distintos. Porque toman decisiones pequeñas con mentalidad corta y luego se preguntan por qué su vida no cambia. Aquí no vamos a hablar de riqueza como fantasía. Vamos a hablar de dinero como consecuencia. Consecuencia de cómo piensas, cómo actúas cuando nadie te ve, y cómo usas tu tiempo cuando no hay presión externa. Nadie te enseña esto de forma directa. No en el colegio. No en el trabajo. Y muchas veces, tampoco en casa. Pero hay principios que se repiten desde hace miles de años: la disciplina antes del deseo, el ahorro antes del gasto, el control antes del crecimiento, y la responsabilidad personal antes de cualquier progreso real. Cambiar no es inspirador. Es incómodo. Implica dejar de culpar a las circunstancias y empezar a observar tus decisiones diarias con honestidad brutal. Este audiolibro no te promete resultados rápidos. Te ofrece algo más valioso: claridad. Claridad para entender por qué algunos avanzan con calma y otros viven siempre al límite, aunque trabajen más. Si te quedas, no vas a escuchar teoría abstracta. Vas a escuchar verdades simples, pero exigentes. Ideas que, si se aplican, transforman tu forma de manejar el dinero, el esfuerzo y tu propia vida. Y si te vas ahora, no pasa nada. Pero seguirás exactamente donde estás. Si te quedas, escucha con atención. Porque esto no es entretenimiento. Es una conversación que puede marcar un antes y un después. En la antigua Babilonia, una de las ciudades más ricas que han existido jamás, vivían dos amigos de la infancia. Se llamaban Bansir, un humilde fabricante de carros, y Kobi, un músico que vivía de tocar su instrumento. Ambos trabajaban duro. Ambos se esforzaban cada día. Y ambos, a pesar de los años, seguían exactamente en el mismo lugar. Una mañana, sentados juntos, observaron cómo por las calles pasaban comerciantes, nobles y viajeros cargados de oro. Riqueza por todas partes. Oportunidades, aparentemente, infinitas. Y aún así, ellos seguían preocupados por el dinero. Bansir rompió el silencio con una frase que, aunque antigua, sigue siendo actual hoy. Trabajamos duro, Kobi. Pero nuestros bolsillos siguen vacíos. ¿Por qué otros tienen tanto, y nosotros tampoco? No hablaba desde la envidia. Hablaba desde la confusión. Desde esa sensación que muchos conocen: hacer lo correcto, pero no obtener resultados. Ambos llegaron a una conclusión incómoda. La ciudad era rica. Las oportunidades existían. El problema no estaba fuera. El problema era que ellos no sabían cómo atraer el dinero ni cómo conservarlo. Entonces recordaron a alguien. Un antiguo amigo de la infancia. Alguien que había crecido con ellos, jugado con ellos, pero que ahora era conocido como el hombre más rico de Babilonia. Su nombre era Arkad. No había nacido rico. No había heredado fortuna. No había tenido ventajas especiales. Pero había aprendido algo que ellos no. Así que hicieron algo que la mayoría de personas no hace: reconocieron su ignorancia, y decidieron pedir ayuda. Buscaron a Arkad, y con humildad, le hablaron con honestidad. Le dijeron que trabajaban duro, pero que el dinero siempre se les escapaba. Que no entendían que estaban haciendo mal. Arkad los escuchó con atención. No los juzgó. No los ridiculizó. Simplemente les hizo una pregunta directa. ¿Habéis aprendido a hacer trabajar al oro para vosotros, o solo trabajáis vosotros para otros? Esa pregunta los dejó en silencio. Porque hasta ese momento, nunca se habían planteado que el dinero fuera algo que se aprende a manejar. Pensaban que llegaba por suerte, por talento o por destino. Arkad entonces les explicó algo fundamental. La riqueza no depende de cuánto ganas, sino de cuánto conservas, y de cómo lo haces crecer. Les dijo que la mayoría de las personas viven así:
el dinero entra por una puerta y sale inmediatamente por otra. No porque ganen poco, sino porque no tienen control. Arcad les habló de un principio simple, pero poderoso: antes de pagar a todos los demás, debes pagarte a ti mismo. No con lo que sobra. No cuando vaya mejor. Primero. Porque quien no se paga a sí mismo, trabaja toda su vida para otros. Ese fue el primer golpe de realidad. Bansir y Cobby comprendieron algo que nadie les había explicado antes: que la riqueza empieza con una decisión interna, no con una cantidad externa. Ese día no se hicieron ricos. Pero por primera vez, dejaron de ser ignorantes. Y esa diferencia es la que separa a quienes repiten su vida año tras año de quienes, poco a poco, empiezan a cambiarla. Arcad no levantó la voz. No necesitó impresionar a nadie. Su autoridad no venía de las palabras, sino de los resultados. Miró a sus dos amigos y les dijo algo que, de tan simple, suele pasar desapercibido. La riqueza crece allí donde se le da un lugar. Les explicó que durante años había ganado lo mismo que muchos otros hombres de Babilonia. No más. No menos. La diferencia no estuvo en lo que entraba, sino en lo que no dejaba salir. Mientras otros gastaban primero y pensaban después, él decidió invertir el orden. Arcad les contó que, al empezar, también sentía miedo. Miedo a no tener suficiente. Miedo a quedarse corto. Miedo a que ese pequeño porcentaje que se guardaba fuera necesario para vivir. Pero ocurrió algo inesperado. Al pagarse primero, su mente cambió. Dejó de gastar sin pensar. Empezó a elegir. A priorizar. A decir no a cosas que antes aceptaba sin cuestionar. Y sin darse cuenta, empezó a vivir mejor, no peor. Porque cuando el dinero es limitado, la creatividad despierta. Y cuando hay control, aparece el respeto por el esfuerzo propio. Arcad les dejó claro algo importante: no se trata de ahorrar por miedo, sino de construir una base. Una base que te permita respirar. Pensar con claridad. Y tomar decisiones sin desesperación. Les dijo que la mayoría de personas confunden riqueza con apariencia. Casas grandes. Ropas caras. Gastos constantes. Pero por dentro, viven vacíos. Ricos en imagen. Pobres en control. Arcad no quería eso. Quería libertad. Y la libertad, explicó, no nace de ganar más, sino de necesitar menos mientras construyes más. Bansir y Cobby empezaron a entender que nunca les habían enseñado a tratar el dinero como una herramienta. Lo trataban como algo que se usa y desaparece. Arcad les habló entonces de un error común: pensar que ahorrar es renunciar a vivir. Cuando en realidad, ahorrar es elegir qué vida quieres vivir mañana. Les explicó que el dinero sin dirección siempre se escapa. Pero el dinero con propósito empieza a obedecer. Y ahí llegó una frase que cambió el tono de la conversación. Primero protege tu futuro. Luego disfruta el presente. No al revés. Porque quien vive solo para hoy, hipoteca todos sus mañanas. Ese día, Arcad no les dio una lista de inversiones. No les habló de negocios complejos. No les prometió riquezas rápidas. Les dio algo mucho más incómodo: responsabilidad. Les hizo ver que nadie los estaba reteniendo. Nadie les robaba el oro. Eran ellos mismos quienes lo dejaban escapar. Y eso dolió. Pero también liberó. Porque si el problema eres tú, la solución también está en ti. Cuando Bansir y Cobby se marcharon, no llevaban oro en los bolsillos. Pero llevaban algo que nunca habían tenido: criterio. Por primera vez entendieron que el dinero no se persigue. Se organiza. Y que antes de crecer hacia afuera, hay que ordenar lo que ocurre dentro. Ese fue el verdadero comienzo. No de su riqueza, sino de su transformación. Y a partir de ahí, las decisiones ya no volvieron a ser las mismas. Los días siguientes no fueron espectaculares. No hubo milagros. No apareció oro de la nada. Y eso fue lo primero que Arcad quiso que entendieran. El cambio real nunca empieza con emoción. Empieza con incomodidad. Bansir volvió a su taller y, por primera vez, observó su trabajo con otros ojos. No pensó en cuánto ganaba.
Pensó en qué hacía con lo que ganaba. Cada moneda que entraba ya no era algo pasajero. Era una decisión pendiente. Cobby sintió algo parecido. Se dio cuenta de que siempre había vivido al día porque nunca había puesto un límite. No al dinero, sino a sí mismo. Y ahí aparece una verdad que casi nadie acepta. El problema no es que el dinero no alcance. El problema es que no hay estructura. Arcad les había advertido de algo muy concreto: si no decides tú el destino de tu dinero, otros lo decidirán por ti. Los gastos pequeños. Los caprichos constantes. Las excepciones que se repiten cada semana. Nada de eso parece grave. Hasta que pasa el tiempo. Y entonces te das cuenta de que no fue un gran error, fueron cientos de pequeñas decisiones sin conciencia. Bansir entendió que siempre había vivido reaccionando. Pagando lo urgente. Satisfaciendo lo inmediato. Ignorando lo importante. Y eso no era mala suerte. Era falta de enfoque. Arcad había sido claro: quien no se controla a sí mismo, jamás controlará su dinero. Porque el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres desordenado, te hunde. Si eres disciplinado, te impulsa. Aquí ocurre algo clave en la historia, aunque no se diga explícitamente. Bansir y Cobby dejaron de verse como víctimas. Y empezaron a verse como responsables. Eso cambia todo. Porque cuando te reconoces responsable, dejas de esperar soluciones externas. Ya no buscas el salario perfecto. Ni el negocio milagro. Ni la oportunidad secreta. Empiezas por lo único que siempre estuvo bajo tu control: tus hábitos. Arcad les había hecho entender que la riqueza no empieza en el mercado, empieza en casa. En lo que haces cuando nadie te observa. En cómo decides gastar una moneda cuando nadie te juzga. Y aquí aparece una idea que separa a unos pocos del resto. No se trata de privarte. Se trata de respetarte. Respetar tu esfuerzo. Respetar tu tiempo. Respetar tu futuro. Porque cada moneda gastada sin pensar es una hora de tu vida que no vuelve. Y cuando lo entiendes así, el gasto deja de ser automático. Bansir empezó a notar algo curioso: cuanto más control tenía, menos ansiedad sentía. Porque el caos financiero no solo vacía bolsillos. Vacía la mente. Y una mente agotada toma malas decisiones. Arcad nunca les habló de riqueza como un fin. Siempre habló de ella como un resultado lógico. Resultado de orden. De paciencia. De repetición. Les hizo ver que quien domina lo pequeño, está preparado para lo grande. Y quien no puede gestionar unas pocas monedas, tampoco sabrá gestionar una fortuna. Ese entendimiento fue silencioso. No hubo aplausos. No hubo celebraciones. Pero algo se había colocado en su sitio. Ya no miraban el dinero con deseo. Lo miraban con criterio. Y esa diferencia, aunque nadie la vea, es la que empieza a cambiar destinos. Arcad sabía que el conocimiento, si no se aplica, no sirve de nada. Por eso no les pidió fe. Les pidió acción pequeña, constante y consciente. Les dijo que no intentaran cambiarlo todo de golpe. Que no se obsesionaran con grandes planes. Que empezaran con algo muy simple: obedecer una sola regla. Guardar una parte de lo que ganaran. Siempre. Sin excusas. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Les explicó que el dinero es como un trabajador. Si no le das una tarea, se pierde. Si no le marcas un límite, se escapa. Pero si lo organizas, empieza a producir. Y aquí Arcad dejó caer una verdad que pesa más de lo que parece. El oro huye de quien no lo respeta. No porque el oro tenga voluntad, sino porque el desorden siempre termina consumiendo lo que toca. Bansir entendió que durante años había tratado su esfuerzo con desprecio. Había trabajado horas, días, años, y luego había dejado que ese esfuerzo desapareciera sin dirección. Eso no era vivir. Era sobrevivir. Cobby, por su parte, comprendió algo aún más incómodo: siempre había culpado a sus ingresos, cuando en realidad nunca había construido una base. Y sin base, nada se sostiene. Arcad les dejó claro que nadie empieza dominando el dinero.
Se empieza aprendiéndolo. Como cualquier habilidad. Igual que aprender un oficio. Igual que aprender a tocar un instrumento. Igual que aprender a construir algo que dure. No hay atajos. Hay proceso. Ese día terminó sin promesas grandiosas. Sin discursos inspiradores. Sin aplausos. Pero Bansir y Cobby se marcharon distintos. No más ricos. No más cómodos. Pero sí más conscientes. Y esa conciencia es peligrosa, porque ya no permite volver atrás. Porque una vez entiendes por qué tu vida es como es, ya no puedes fingir que no lo sabes. Y ahí está el verdadero punto de no retorno. Pero Arkad sabía que una sola idea no cambia una vida. Sabía que el verdadero desafío empieza después del primer entendimiento. Porque una cosa es escuchar una verdad, y otra muy distinta es sostenerla cuando aparecen las tentaciones, los miedos y las excusas. Por eso, antes de despedirse, decidió ir más allá. No solo quería que aprendieran a guardar dinero. Quería que entendieran cómo pensar cuando el dinero empieza a acumularse. Y ahí es donde la historia da un paso más profundo. Porque aprender a conservar es solo el inicio. El verdadero riesgo aparece cuando el oro empieza a crecer. Arkad entendía algo que pocos comprenden: el deseo de riqueza, si no se educa, se convierte en un problema. Por eso decidió contar una historia. No para entretener, sino para advertir. Habló de un hombre que deseaba oro con desesperación. No por ambición vacía, sino porque creía que el oro solucionaría su vida. Este hombre soñaba con tener más. Pensaba en ello constantemente. Se decía a sí mismo que, si tuviera suficiente dinero, todo encajaría. Y cuando por fin tuvo la oportunidad de obtenerlo, cometió el error que cometen casi todos. Confundió deseo con capacidad. Le ofrecieron una forma rápida de multiplicar su oro. Promesas bien envueltas. Argumentos convincentes. Resultados asegurados. Y el hombre, cegado por la idea de crecer rápido, no hizo preguntas. No analizó riesgos. No entendió el proceso. Solo pensó en el final. Aquí Arkad hizo una pausa larga antes de continuar. Porque esta parte de la historia no trata de mala suerte. Trata de impaciencia. El oro llegó, pero se fue igual de rápido. No porque el mundo sea injusto, sino porque el hombre no sabía proteger lo que aún no entendía. Arkad fue directo. El oro huye del hombre que no sabe cuidarlo. No por castigo. Por lógica. Porque el dinero exige criterio antes de crecimiento. Y quien intenta correr sin saber caminar, cae. Esta historia tocó algo profundo en Bansir y Cobby. No porque ya hubieran perdido grandes cantidades, sino porque reconocieron el patrón. El deseo de atajos. La prisa por llegar. La tentación de confiar sin comprender. Arkad les explicó que el oro atrae a dos tipos de personas: a quienes lo saben usar, y a quienes quieren quitártelo. Y si no sabes distinguirlos, te conviertes en presa. Aquí aparece una idea clave del capítulo, aunque Arkad la diga con sencillez. No todo crecimiento es progreso. Y no toda oportunidad es una oportunidad. La verdadera riqueza no se construye con impulsos, sino con decisiones informadas. Arkad les dijo que el dinero debe invertirse solo allí donde existe experiencia. Donde hay conocimiento probado. Donde el riesgo ha sido pensado, no ignorado. Porque cuando confías tu dinero a quien no entiende cómo cuidarlo, no estás invirtiendo. Estás apostando. Y la vida no se construye a base de apuestas. Bansir comprendió algo incómodo: hasta ahora había querido resultados sin proceso. Beneficios sin aprendizaje. Crecimiento sin estructura. Y eso, tarde o temprano, siempre se paga. Arkad no demonizaba el deseo de crecer. Lo respetaba. Pero lo colocaba en su lugar correcto. Primero entender. Luego proteger. Después, crecer. Nunca al revés. Les dijo que quien gana dinero sin sabiduría, lo pierde con rapidez y con frustración. Pero quien aprende antes de ganar, crea algo que ya no depende de la suerte. La historia del hombre que deseaba oro no era una advertencia lejana. Era un espejo.
Un recordatorio de que el dinero amplifica tanto la ignorancia como la inteligencia. Y que la prisa es una de las formas más silenciosas de pobreza. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Porque no basta con evitar errores. Hace falta aprender qué reglas seguir para que el dinero deje de ser frágil. Arkad sabía que, si no les daba principios claros, volverían a cometer los mismos fallos, con más dinero en juego. Por eso, antes de terminar, decidió establecer leyes. No consejos. Leyes. Arkad sabía que, llegado a este punto, la mente de sus oyentes estaba abierta. Ya no buscaban historias. Buscaban estructura. Por eso no habló en abstracto. Habló de reglas simples, diseñadas para personas reales, con problemas reales. Les dijo que la mayoría vive con la bolsa vacía no porque gane poco, sino porque nunca ha seguido un método. Y donde no hay método, hay fuga. El primer remedio fue claro y directo: empieza a llenar tu bolsa. No esperando a ganar más. No cuando las cosas mejoren. Ahora. Guardar una parte fija de todo lo que recibes, sin negociar contigo mismo. No como sacrificio, sino como principio. Porque quien no se prioriza financieramente, vive siempre en segundo plano. El segundo remedio fue aún más incómodo: controla tus gastos. No eliminar todo disfrute, sino aprender a distinguir entre lo que deseas y lo que realmente necesitas. Arkad explicó que muchos gastos se disfrazan de necesidad, cuando en realidad son hábitos sin revisar. Y mientras no se revisan, gobiernan tu vida. El tercer remedio atacó una ilusión peligrosa: haz que tu oro produzca. Pero con inteligencia. No poniendo tu dinero donde no entiendes. No confiando en promesas rápidas. Sino aprendiendo a hacer que cada moneda trabaje con seguridad. Porque el dinero mal invertido no crece. Desaparece. Luego habló de proteger el capital. De no confundir valentía con imprudencia. De entender que conservar es tan importante como crecer. Perder lo ganado por falta de criterio es volver atrás con más dolor. El quinto remedio tocó algo más profundo: invierte en ti mismo. En tu capacidad. En tu conocimiento. En tu valor personal. Porque el mejor activo que puedes desarrollar es aquel que nadie puede quitarte. El sexto fue una llamada a la responsabilidad a largo plazo: asegura tu futuro. No viviendo con miedo, sino con previsión. Pensando en el mañana mientras actúas hoy. Y por último, Arkad habló de algo que casi nadie quiere escuchar: aumenta tu capacidad de ganar. No quejándote. No esperando reconocimiento. Sino volviéndote más útil, más competente y más difícil de reemplazar. Cuando terminó, no hubo aplausos. Hubo silencio. Porque todos entendieron lo mismo: no eran ideas complicadas. Eran exigentes. Y ahí está la diferencia. Estos remedios no funcionan porque sean secretos. Funcionan porque pocos los aplican de forma constante. Arkad no prometió riqueza rápida. Prometió algo más honesto: progreso sostenido para quien tenga disciplina. Y dejó claro que una bolsa vacía no se llena con suerte, sino con decisiones repetidas día tras día. Arkad sabía que, después de hablar de reglas y disciplina, aparecía una excusa peligrosa. Una de las más antiguas de todas. La suerte. Por eso decidió abordar ese tema de frente, sin rodeos. Porque demasiadas personas justifican su situación diciendo que no han tenido oportunidades, cuando en realidad no han sabido reconocerlas. Arkad explicó que la suerte no es algo que llega sin avisar. La suerte aparece cuando una mente preparada se encuentra con una oportunidad. Y quien no está preparado, ni siquiera la ve. Contó la historia de hombres que dejaron pasar ocasiones valiosas porque parecían incómodas, pequeñas o exigentes. Esperaban algo más grande. Más claro. Más fácil. Y mientras esperaban, otros actuaban. La mayoría imagina la suerte como un golpe repentino. Un cambio brusco. Algo extraordinario. Pero Arkad lo dejó claro: la suerte suele presentarse de forma silenciosa, disfrazada de trabajo, de riesgo medido o de responsabilidad adicional. Y ahí es donde muchos retroceden. Porque aceptar una oportunidad implica aceptar esfuerzo. Aceptar aprendizaje. Aceptar la posibilidad de fallar.
Arcad explicó que quienes prosperan no son los más afortunados, sino los más atentos. Atentos a aprender. Atentos a escuchar. Atentos a actuar cuando otros dudan demasiado. La suerte favorece a quien se mueve con criterio, no al que espera señales perfectas. También advirtió de algo importante: no toda oportunidad es buena, pero ninguna llega a quien vive distraído o desordenado. Una mente caótica no reconoce caminos, solo problemas. Por eso la disciplina que Arcad había enseñado antes era clave. Porque quien vive con orden, detecta posibilidades donde otros solo ven rutina. La suerte no es azar. Es preparación sostenida en el tiempo. Y cuando alguien dice, tuvo suerte, normalmente está viendo solo el resultado, no los años de constancia previos. Arcad dejó una idea clara flotando en el aire. La suerte visita con frecuencia a quienes están trabajando, aprendiendo y observando. Pero casi nunca se detiene en la puerta de quien solo espera. Ese entendimiento cerró algo importante en la mente de quienes escuchaban. Ya no podían esconderse detrás de excusas externas. Si querían cambiar su situación, debían cambiar su forma de actuar cuando la oportunidad apareciera. Porque la diosa de la suerte no avisa dos veces al que no está listo. Arcad quiso ir aún más lejos, porque sabía que entender la suerte a medias es peligroso. No basta con saber que existe. Hay que saber cómo se pierde. Explicó que muchas personas reconocen una oportunidad, pero la abandonan demasiado pronto. Empiezan con entusiasmo. Dan los primeros pasos. Y en cuanto aparece la dificultad, concluyen que no era para ellos. Ahí es donde la suerte se rompe. Porque la oportunidad rara vez se muestra completa desde el principio. Se revela poco a poco. Exige paciencia antes de dar recompensa. Arcad señaló que la suerte no acompaña a los impacientes, sino a los persistentes. A quienes continúan cuando el resultado aún no es visible. A quienes no confunden silencio con fracaso. También habló de un error común: pensar que la suerte es externa, cuando en realidad es una consecuencia interna. Consecuencia de estar preparado cuando llega el momento. De haber trabajado sin aplausos. De haber aprendido cuando nadie estaba mirando. La suerte, dijo Arcad, no se siente cómoda con la improvisación. Prefiere la constancia. Prefiere a quien ha construido disciplina antes de necesitarla. Y lanzó una idea incómoda. La suerte no premia la intención, premia la preparación. Porque todos quieren mejorar su vida. Pero pocos están dispuestos a cambiar su comportamiento diario. Arcad explicó que muchas oportunidades fracasan no por falta de valor, sino por falta de carácter. Carácter para asumir responsabilidad. Para sostener decisiones difíciles. Para no volver atrás cuando el miedo aparece. Y aquí hizo una distinción clave: hay oportunidades que te elevan, y otras que solo te entretienen. La suerte real no siempre es cómoda. A veces exige sacrificar seguridad presente por crecimiento futuro. Y quien solo busca comodidad, termina perdiendo ambas cosas. Los oyentes empezaron a entender algo profundo: la suerte no se persigue, se merece. Se merece cuando has construido hábitos que te colocan en el camino correcto. Cuando has desarrollado criterio para decir sí a lo que importa y no a lo que distrae. Arcad cerró esta parte dejando una sensación clara: la suerte no cambia tu vida por sí sola. Solo acelera lo que ya eres. Si eres desordenado, acelera tu caída. Si eres disciplinado, acelera tu avance. Por eso, antes de buscar oportunidades, hay que convertirse en alguien capaz de sostenerlas. Y con esa idea flotando en el aire, la conversación estaba lista para dar el siguiente paso. Porque una vez entiendes la suerte, necesitas leyes que te impidan perder lo que consigas. Y ahí es donde el verdadero peso del conocimiento comienza. Arcad sabía que hasta ese momento había preparado la mente de quienes escuchaban. Ahora tocaba algo distinto. No historias. No advertencias. Leyes. Porque el dinero, explicó, no responde a deseos ni a buenas intenciones. Responde a reglas claras. Y quien las ignora, siempre acaba perdiendo, tarde o temprano. La primera ley fue directa. El oro acude con facilidad a quien guarda una parte de lo que gana. No como gesto simbólico. Como hábito innegociable.
Arcad dejó claro que esta ley no se rompe sin consecuencias. Porque quien no se paga a sí mismo primero, siempre será el último en su propia vida. Aquí introdujo un matiz nuevo: no se trata solo de guardar dinero, sino de crear identidad. La identidad de alguien que se respeta lo suficiente como para pensar a largo plazo. La segunda ley fue más exigente. El oro trabaja diligentemente para el propietario sabio que lo invierte con prudencia. No basta con guardar. El dinero estancado pierde fuerza. Pero Arcad fue preciso: prudencia no es miedo, es criterio. Invertir sin entender es una forma elegante de perder. Y confiar sin conocimiento es una deuda disfrazada. El dinero debe colocarse allí donde hay experiencia real, no promesas atractivas. Aquí Arcad lanzó un ok potente sin elevar la voz. Si no entiendes cómo se gana el dinero que esperas recibir, es probable que tampoco entiendas cómo lo vas a perder. La tercera ley fue una advertencia silenciosa. El oro se pierde cuando se confía a quien no sabe protegerlo. No importa si es bien intencionado. No importa si es cercano. No importa si suena convincente. La falta de conocimiento siempre cobra su precio. Arcad explicó que muchas fortunas no se pierden por el mercado, sino por personas mal elegidas. Y eso no es mala suerte. Es falta de criterio emocional. La cuarta ley introdujo un cambio de perspectiva. El oro huye del hombre que lo obliga a ganancias imposibles o rápidas. Aquí Arcad desmontó el mayor mito de todos. La riqueza rápida no es riqueza. Es riesgo concentrado. Cuanto más rápido prometen que crecerá el dinero, más rápido suele desaparecer. Porque el crecimiento sano es progresivo, y cualquier cosa que ignore el tiempo, ignora la realidad. La quinta ley cerró con profundidad. El oro crece en proporción directa al conocimiento y la capacidad de quien lo posee. No importa cuánto tengas hoy. Importa cuánto sabes hacer con ello. Arcad dejó claro que el dinero no te eleva por sí solo. Solo amplifica lo que ya eres. Si eres disciplinado, te impulsa. Si eres imprudente, te expone. Por eso insistió en algo que muchos pasan por alto: invertir en uno mismo no es opcional. Es obligatorio. Porque quien deja de aprender, se convierte en el mayor riesgo para su propio dinero. Cuando Arcad terminó de exponer las leyes, no dio espacio para preguntas inmediatas. Sabía que cada ley necesitaba reposar. Porque no eran consejos para escuchar. Eran reglas para vivir. Y dejó una idea final flotando, incómoda pero real. Estas leyes funcionan siempre. No porque sean antiguas, sino porque describen el comportamiento humano. Quien las respeta, progresa. Quien las ignora, repite ciclos. Y a partir de aquí, la conversación ya no iba sobre ganar dinero. Iba sobre no perderlo nunca más. Arcad sabía que había una pregunta que todos evitaban, pero que tarde o temprano aparecía. ¿Qué ocurre cuando el dinero se mezcla con otras personas? Ahí es donde muchos pierden no solo su oro, sino también su tranquilidad. Por eso habló del prestamista de oro de Babilonia. Un hombre experimentado, respetado, que entendía algo esencial: prestar dinero sin criterio no es generosidad, es irresponsabilidad. Arcad explicó que ayudar no significa decir sí a todo. Significa no destruir lo que a otro aún no sabe sostener. Muchos prestan movidos por la presión. Por el miedo a quedar mal. Por la culpa. Por la cercanía emocional. Y terminan pagando un precio doble: pierden el dinero y la relación. El prestamista sabio no prestaba desde la emoción. Prestaba desde el análisis. Antes de entregar una moneda, se hacía preguntas incómodas: ¿esta persona sabe devolverlo? ¿Tiene medios reales o solo esperanza? ¿Este préstamo construye o prolonga un problema? Porque prestar a quien no puede devolver no ayuda. ¿Debilita? Arcad fue claro: el dinero prestado sin garantía de retorno se convierte en una carga silenciosa. No solo para quien lo recibe, sino para quien lo entrega. Aquí aparece una idea nueva y poderosa. El oro no debe colocarse donde genera resentimiento. Debe colocarse donde genera progreso. Arcad explicó que hay dos tipos de personas que piden dinero. Las que atraviesan una dificultad temporal, y las que viven permanentemente en el desorden. A las primeras, se las puede ayudar con criterio.
las segundas, ayudarlas con dinero es impedirles aprender. Y esto incomoda. Porque va contra la idea romántica de ayudar siempre. Pero Arcad no hablaba de emociones. Hablaba de consecuencias. También advirtió sobre algo aún más peligroso: mezclar deuda con ignorancia. Cuando alguien no entiende cómo funciona el dinero, cualquier préstamo se convierte en una trampa. Por eso el prestamista de oro no buscaba solo devolver monedas. Buscaba enseñar responsabilidad. Prefería perder una oportunidad de prestar antes que perder el control de su oro. Porque el dinero, una vez mal colocado, no solo se pierde, enseña al otro que no necesita cambiar. Arcad dejó una frase que cayó como peso muerto en la sala. Ayudar sin sabiduría es una forma lenta de destruir. No se trata de endurecer el corazón. Se trata de fortalecer el criterio. Porque quien cuida su oro con inteligencia puede ayudar durante toda su vida. Pero quien lo reparte sin pensar termina necesitando ayuda él mismo. Y con esto, Arcad cerró uno de los temas más delicados de todos: cómo proteger lo que has construido cuando el entorno empieza a pedirte que lo sacrifiques. Aquí el oyente ya no está aprendiendo solo de dinero. Está aprendiendo a poner límites. A decidir con cabeza, no con presión. Y eso prepara el terreno para el último tramo. Porque una vez sabes guardar, crecer, proteger, invertir y decidir, queda una pregunta final. ¿Cómo aseguras que todo ese esfuerzo no se pierda con el tiempo? Ahí es donde la historia se acerca a su cierre. Arcad sabía que había una última ilusión que debía romperse. La más peligrosa de todas. La idea de que, una vez que el dinero llega, todo está resuelto. Por eso habló de los muros de Babilonia. No como piedras. Como concepto. Explicó que Babilonia no se mantuvo rica solo por lo que producía, sino por lo que sabía defender. Porque no importa cuánto construyas si no eres capaz de protegerlo del exterior, y de ti mismo. Los muros no se levantaron por miedo. Se levantaron por previsión. Arcad hizo entender que la vida financiera funciona igual. No basta con ganar, invertir o crecer. Hay que blindarse contra lo inevitable. Errores. Crisis. Cambios inesperados. El hombre que no piensa en la protección vive siempre expuesto. Y tarde o temprano, algo entra y lo derrumba todo. Aquí introdujo una idea nueva, profunda. La verdadera pobreza no es perder dinero. Es perder estabilidad. Porque quien pierde estabilidad, toma malas decisiones desde el miedo. Arcad explicó que los muros personales se construyen con hábitos sólidos. Con reservas. Con planificación. Con la capacidad de decir no incluso cuando todo va bien. Porque el mayor peligro aparece cuando las cosas funcionan. Ahí es cuando la vigilancia se relaja. Cuando se baja la guardia. Cuando se confunde comodidad con seguridad. Y es entonces cuando muchos pierden lo que tanto les costó levantar. Los muros no impiden crecer. Permiten crecer sin colapsar. Protegen contra la imprudencia, contra la dependencia, contra el exceso de confianza. Arcad dejó claro que quien no construye muros financieros vive a merced de cualquier sacudida. Una enfermedad. Un error. Un cambio externo. Y cuando eso ocurre, todo el progreso se vuelve frágil. Pero quien ha construido protección no entra en pánico. Ajusta. Resiste. Continúa. Aquí el mensaje se vuelve más profundo. La riqueza real no se mide por lo que puedes gastar, sino por lo que puedes soportar sin caer. Eso es libertad. No depender de la próxima entrada. No vivir con el corazón acelerado ante cualquier imprevisto. No tomar decisiones urgentes por necesidad. Arcad cerró dejando una imagen clara en la mente de todos. Una ciudad sin muros puede parecer abierta, pero es vulnerable. Una vida sin estructura puede parecer libre, pero es inestable. Y entendieron que todo lo aprendido no era para presumir riqueza, sino para construir algo que dure más que ellos. Cuando Arcad terminó, no habló más. No hacía falta. Porque quienes habían escuchado con atención ya no veían el dinero como antes. Ya no lo veían como algo que se persigue. Ni como algo que se gasta. Ni como algo que se presume. Lo veían como una herramienta.
una responsabilidad, una extensión de su carácter. Y ese fue el verdadero final del viaje. No un final espectacular. Un final firme. El tipo de final que no inspira por emoción, sino por claridad. Porque quien entiende esto ya no vuelve a vivir igual. Y aunque el mundo siga siendo el mismo, esa persona ya no lo es. Antes de terminar, hay algo importante que conviene entender. Este libro no habla realmente de oro. Habla de comportamiento humano. Las historias de Babilonia no funcionan porque sean antiguas, funcionan porque describen patrones que no han cambiado. La mayoría de personas no fracasa por falta de oportunidades. Fracasa porque no construye estructura antes de desear resultados. Quiere libertad sin disciplina. Quiere seguridad sin orden. Quiere abundancia sin responsabilidad. Y eso no existe. Cada principio que has escuchado apunta a lo mismo: la riqueza no es un evento, es una forma de vivir. Una forma de decidir cuando nadie te observa. Una forma de actuar cuando no hay presión externa. Una forma de pensar a largo plazo en un mundo obsesionado con lo inmediato. Aquí no se te ha pedido fe. Se te ha pedido criterio. No se te ha prometido rapidez. Se te ha ofrecido estabilidad. Porque quien busca atajos, vive siempre al borde de perderlo todo. Pero quien construye despacio, acaba siendo inamovible. Y esta es la parte que incomoda: nada de esto funciona si no haces nada distinto mañana. Escuchar no cambia la vida. Entender tampoco. Solo aplicar, aunque sea poco, aunque sea lento. Si algo de lo que has oído te ha removido, no es casualidad. Es porque sabes que ya lo intuías, pero lo estabas posponiendo. Y posponer decisiones importantes también es una decisión. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. La mayoría abandona cuando empieza a entender. Tú te has quedado. Eso ya dice algo de ti. Porque este contenido no es ligero. No es rápido. No es cómodo. Y aún así, has escuchado. Eso significa que, en el fondo, sabes que tu vida no cambia con motivación, cambia con decisiones sostenidas. Si este audiolibro te ha aportado claridad, si alguna idea se te ha quedado rondando la cabeza, haz algo simple pero importante ahora mismo. Apoya este contenido. No por el canal. Por ti. Porque cada vez que eliges contenido que te construye, refuerzas la identidad de la persona en la que te estás convirtiendo. Suscríbete si quieres seguir escuchando ideas que no endulzan la realidad, pero sí te dan estructura para avanzar. Deja un like si este mensaje ha conectado contigo, porque así este contenido llega a más personas que también lo necesitan. Y si quieres seguir profundizando, tienes otro audiolibro esperándote aquí mismo. Uno que continúa exactamente donde este termina. Más práctico. Más directo. Más exigente. No lo veas como un vídeo más. Velo como el siguiente paso lógico. Porque cuando empiezas a pensar distinto, no tiene sentido volver atrás. Nos vemos en el siguiente.